Persiguiendo el Jade, capítulo 106. El hombre que había estado mirando al frente con indiferencia le dirigió de repente una mirada fría y de reojo. En ese preciso instante, un viento gélido sopló con fuerza. Gongsun Jin no supo discernir si fue el viento o aquella mirada helada lo que le heló la sangre. Desvió rápidamente la mirada hacia la lejana torre de la ciudad. Se abanicó 2 veces con su abanico de plumas y cambió de tema. Nuestros ballesteros han destrozado la moral de los rebeldes de la torre. Es hora de asaltar la ciudad. Sichen también apartó la mirada, volviéndola a dirigir a la torre de la ciudad de Kan, que parecía diminuta bajo las imponentes nubes de tormenta. Sus delgados labios se entreabrieron para pronunciar una sola palabra: asáltala. El mensajero que lo acompañaba, tras recibir la orden, subió a la plataforma provisional erigida dentro de la formación militar y gritó: «¡Asalten la ciudad!». El extenso ejército se extendía por las llanuras a las afueras de la ciudad de Kan, más allá del alcance de simples gritos. Más de 100 oficiales de bandera apostados al frente captaron la orden e inmediatamente izaron sus banderas de señales, espoleando a sus caballos por los estrechos senderos abiertos para el movimiento dentro de la formación. Galoparon hacia las filas ordenadas que se encontraban detrás, gritando: «¡Asalten la ciudad!». En un instante, bajo las murallas de la ciudad de Kan, el ejército acorazado avanzó como una marea imparable. Entre la densa masa de soldados, banderas carmesí ondeaban como dragones entre las negras olas de la guerra. El estruendo de las batallas sacudió los cielos, haciendo que las densas nubes de tormenta parecieran hundirse aún más. La lejana torre de la ciudad parecía una frágil barca, fácilmente zozobrada por la primera ola de aquella marea negra que se avecinaba. Los defensores que se encontraban en lo alto de la torre, ya desmoralizados por la lluvia de las flechas anterior, palidecieron al ver al ejército de Yanzhou cargando contra ellos como lobos. Incluso cuando el ejército de Yanzhou entró en alcance de los arqueros de la ciudad, ni un solo defensor logró disipar una flecha a tiempo. Solo un pensamiento ocupaba sus mentes: hemos terminado. Esta batalla ya estaba perdida antes incluso de empezar. Sui Yuanqing, enfurecido, desenvainó su espada y abatió al arquero más cercano, gruñendo: «¿A qué esperas? ¡Dispara!». Los defensores en la torre, temblando, intentaron torpemente tensar sus flechas y arcos, pero sus manos temblaban tan violentamente que apenas podían accionar las cuerdas. Unos cuantos disparos débiles apenas lograron atravesar las murallas antes de caer inofensivamente al suelo. El subgeneral, aunque curtido en batalla, sintió que su alma se estremecía al ver el ejército de Yanzhou avanzar como una inundación imparable. La parte trasera de la formación parecía fundirse con las nubes de tormenta que descendían desde arriba, como si toda la ciudad de Kan estuviera siendo engullida por la oscuridad. Incluso él, un veterano, sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Cómo iba a poder los soldados rasos reunir fuerzas para luchar? Abriéndose paso entre los arqueros que temblaban en las almenas, buscó a Sui Yuanqing y le suplicó, presa del pánico: «Mi señor, la ciudad de Kan está perdida. Permítame cubrir su retirada. Mientras haya vida, hay esperanza». Sui Yuanqing dirigió sus ojos oscuros y hundidos hacia el lugarteniente, mirándolo fijamente como si Yao estuviera muerto. «¿Retirada? ¿A dónde?». El bigote de su ayudante se crispó. Su mirada se vació mientras evitaba los ojos de Sui Yuanqing. Por supuesto que lo sabía. Aparte de Chonzhou, la ciudad de Kan era el último bastión de la familia Sui. Su ofrecimiento de cubrir la retirada de Sui Yuanqing era una mentira. En realidad simplemente no quería arriesgar su vida en batalla sin esperanza. Sin importar si Sui Yuanqing lo había descubierto o no, de repente presionó la espada ensangrentada contra la garganta del lugarteniente. La fría hoja de la espada, aún goteando sangre espesa, se presionó contra el cuello del general adjunto, erizándole la piel al instante. El miedo se reflejó en sus ojos. Desde que Sui Yuanqing tomó el control de la ciudad de Kan, el lugarteniente había estado
a sus órdenes durante algún tiempo y conocía el temperamento impredecible. Cuando enloquecía era capaz de matar a cualquiera. Su reacción divirtió claramente a Sui Yuanqing, quien sonrió levemente con una voz engañosa, suave pero siniestra. General Ma, si se atreve a difundir de nuevo palabras tan desmoralizantes, este heredero seguramente le cortará la cabeza. El lugarteniente era plenamente consciente de las fuerzas de Sui Yuanqing, incluso si no lograba mantener la ciudad de Cam, acabar con su vida antes de que cayera sería pan comido. Inmediatamente juró lealtad. Este general prefiere morir en estas murallas. Solo me preocupa la seguridad del heredero. Sus palabras sonaban nobles, pero Sui Yuanqing no tenía interés en discernir su sinceridad. Con una mirada burlona dijo: la lealtad del general Mal es encomiable. Ve y ordena a las tropas que defiendan la ciudad. Tras haber escapado un poco de la muerte, el ayudante del sheriff exhaló aliviado y se alejó apresuradamente haciendo el saludo militar. Cuando Sui Yuanqing volvió a la vista para contemplar el campo de batalla, inclusive la leve sonrisa se desvaneció de su rostro. Sus manos, aferradas a los ladrillos de piedra de la muralla, se tensaron. Con las venas hinchadas, apretó la mandíbula con fuerza. Lanzar un ataque antes de la tormenta eléctrica con una fuerza tan abrumadora a lo largo de la historia, solo Sitchin se atrevería a hacer tal cosa. Cualquiera que hubiera leído sobre estrategia militar sabía que las batallas de asedio a gran escala nunca debían librarse bajo lluvia torrencial. Los fuertes vientos y los aguaceros reducían drásticamente el alcance y la letalidad de las flechas. Sin embargo, Sitchin desafió las convenciones y lo logró. La flecha se veía limitada por fuertes vientos, por lo que utilizó ballestas con mayor alcance y potencia que los arcos comunes. Nubes oscuras se cernían sobre la ciudad. La formación del ejército de Yanzhou se extendía como una marea negra. Con la furia de la naturaleza de su lado, el mero impacto visual destrozó la moral de los defensores de la ciudad de Kan. La estrategia más sofisticada en la guerra siempre había sido la guerra psicológica. Antes de esa batalla jamás se había imaginado que alguien pudiera emplear tácticas psicológicas de forma tan sencilla, directa y brillante. Siempre había sentido resentimiento hacia Sitchin, creyendo que simplemente era mayor y que aprovechaba el prestigio militar de su padre, Xie Li-chan, y que se beneficiaba de la suerte en el campo de batalla para ganarse sus méritos. Si hubiera sido él, no lo habría hecho peor que Sitchin. Pero tras varios enfrentamientos, la sensación de destino y derrota se hizo más fuerte en su interior. Jamás se convertiría en Sitchin en esta vida. Había estudiado estrategia militar para llegar a donde estaba, pero Sitchin era de los que podían reescribir la misma. Nada despertaba más envidia ni resultaba más desalentador que un talento que superaba incluso el máximo esfuerzo. El ejército de Yanzhou había llegado a las murallas de la ciudad, escalando los terraplenes mediante escaleras. Los defensores, presas del pánico, dispersaban las flechas y lanzaban piedras, pero los escudos redondos de acero de los soldados que escalaban las desviaban. En las puertas, decenas de soldados coreaban al unísono mientras embestían con ariete. Los defensores de arriba levantaban troncos, piedras para dejarlos caer, pero el ejército de Yanzhou unió sus escudos formando una enorme coraza de hierro en forma de medio arco para proteger al equipo que embestía. Las piedras y rocas lanzadas desde las murallas rebotaban en los escudos, rodeaban inofensivamente hasta el suelo. El ejército de Yanzhou abajo no sufrió prácticamente ninguna baja. Sui Yuanqing observaba todo con la objetividad de un forastero. Despojado de celos, de sentimiento y reticencia, casi podía admirar la perfección de aquel asedio. Un general a caballo debía morir en el campo de batalla. Si hubiera sido una batalla tan grandiosa, Sui Yuanqing inclusive habría sentido una extraña sensación de alivio y liberación. Con un estruendo ensordecedor, las puertas de la ciudad finalmente fueron derribadas. El general adjunto, con el rostro manchado de sangre, se abrió paso entre los defensores aterrorizados que se aferraban a las murallas y se arrodilló ante Sui Yuanqing.
Joven maestro, las puertas están rotas. Tianchen no puede resistir más. La llovizna se intensificó ligeramente. Sui Yanqing le dio un poco la cabeza y le dedicó a un hombre una sonrisa perezosa y pronunció apenas una palabra: piérdete. El general no comprendía, pero Sui Yanqing ya había tomado su arma de su guardia personal. En medio del caos, los defensores que se dispersaban como moscas sin cabeza, avanzó con un paso pausado, sin prisa, por la muralla de la ciudad, moviéndose contra la corriente. Al ver su figura alejarse, el general adjunto suspiró para sus adentros. ¿Acaso este hombre realmente estaba loco? Una vez que cayeron las puertas, los defensores que se encontraban dentro huyeron aterrorizados. La fina llovizna se convirtió gradualmente en gotas de lluvia más abundantes, que caían esporádicamente de las oscuras nubes que cernían sobre nosotros. Sitchen entró en la ciudad a caballo con una docena de guardaespaldas personales y se encontró con Sui Yuanqing en la barbacana. Sui Yuanqing permanecía solo, con los cascos de su caballo sobre el cadáver de una docena de soldados de Yanzhou. Su lanza goteaba sangre fresca mientras desafiaba a Sitchen. «Criado Xie, ¿te atreves a venir a encontrar la muerte?» Los guardias que acompañaban a Sitchen se erizaron de ira espoleando a sus caballos, pero Sitchen los detuvo con un golpe de su alabarda. «Retrocedan», dijo con frialdad. La docena de guardias intercambiaban miradas antes de retroceder unos pasos. Al ver esto, la sed de sangre y la excitación se intensificaron en los ojos de Sui Yuanqing. Agarrando su lanza, clavó los talones en los costados de su caballo y cargó contra Sitchen con rugido. Su ataque, impulsado por el ímpetu de su corcel, era prácticamente imparable. Sin embargo, Sitchen permaneció inmóvil sobre su caballo. Su caballo de guerra, Dawan, de cascos negros, veterano en innumerables batallas, no mostraba ningún temor. Solo cuando la espada de Sui Yanqing estaba a centímetros de distancia, Sitchen alzó su alabarda para bloquear el ataque. El chirrido metálico y estridente resonó cuando la hoja en forma de media luna de la alabarda se clavó firmemente en la punta de lanza de Sui Yanqing. El impacto de la inmensa fuerza hizo que tanto el hombre como a caballo retrocedieran medio paso. Sui Yanqing apretó los dientes, con el rostro contraído por el esfuerzo. Antes de que pudiera liberar su arma, el asta de la alabarda le golpeó con fuerza en el abdomen. En un instante, Sui Yanqing se sintió como si sus órganos se hubieran hecho añicos. Salió despedido de su caballo con la boca llena de sangre. Al caer al suelo, su visión se nubló y se duplicó. La oscuridad se extendió por los bordes. Solo el frío punzante de las gotas de lluvia en su rostro permaneció nítido. El estandarte Sui, que ondeaba en las banderas de la ciudad, fue derribado cuando los soldados de Yanzhou asaltaron las almenas, y su mástil fue partido a hachazos. El viento arrastró el estandarte caído bajo el caballo de Sitchen. Sin dudarlo, el caballo lo pisoteó. La hoja de oro oscuro grabada con un dragón de la alabarda se presionó contra la garganta de Sui Yuanqing. Sitchen sostenía la alabarda con una mano, mirando desde su silla de montar, con la indiferencia de quien observa un insecto. Joven maestro Sui, ¿acaso todos estos años de entrenamiento marcial lo has desperdiciado en tu lengua? Sui Yanqing ignoró las burlas. Con la boca llena de sangre miró fijamente la figura borrosa y gigantesca que tenía delante y rió con júbilo. «Mátame, mátame rápido». Sitchen le dirigió una mirada fría, pero retiró su alabarda y ordenó a sus guardias personales que estaban detrás de él: «Átenlo y llévenselo». Los guardias avanzaron para arrastrar a Sui Yuanqing. Él jadeó: «Sitchen, si debo morir, prefiero que sea por tu espada. Esos verdugos no son dignos de cortarme la cabeza». La lluvia se intensificó, empapando los ladrillos de la ciudad que yacían en el suelo con gotitos de tamaño de un frijol. Sitchen ya había avanzado unos pasos a caballo, pero al oír estas palabras se volvió hacia atrás con vojelidad.
Hay alguien a quien deberías ver, Su Yuanqing. Después de esto, tal vez no tengas tantas ganas de morir. Su Yuanqing fue rápidamente atado y llevado por los guardias. Sun Jin llegó más tarde, protegiéndose de la lluvia cada vez más intensa con un abanico de plumas. Chasqueó la lengua. Así que, en cuanto llegó esta tormenta, Kanchen cayó así, sin más. Sichel lo ignoró, espoleando su caballo para avanzar más hacia la ciudad mientras daba instrucciones a sus generales subordinados. Una vez que el ejército entre en la ciudad, no debe causar daño a los civiles. Los generales juntaron los puños en señal de reconocimiento. Las nubes de tormenta se acumularon sobre Kanchen. Finalmente desataron un aguacero torrencial que duró todo el día y la noche sin interrupción. Dentro de la habitación, unas velas brillantes ardían en lo alto. Sichen, que estaba sentado con el torso desnudo, sus músculos bien definidos resaltaban bajo la tenue luz de las velas. Una larga herida diagonal se extendía por su espalda, parcialmente cubierta de costra en los extremos, pero abierta en el centro. Con las oscuras costras mezclándose con la carne cruda y carmesí en una visión espantosa. Ni siquiera se molestó en aplicarse medicina, simplemente envolvió la herida con un paño blanco, limpio y bien ajustado. Aunque unas finas gotas de sudor le perlaban las sienes a causa del dolor, su expresión permaneció impasible. Sobre una mesa baja y cercana yacían desordenadas prendas de ropa desechada, entre la que destacaba una figurita de madera toscamente tallada con ojos altivos y vueltos hacia arriba. La puerta se abrió de un golpe cuando Sun Jin entró entusiasmado para decir: «Llevé a ese tal Zhao a ver a Sui Yuanqing. No te lo creerías». Sus palabras se interrumpieron bruscamente al ver la espalda destrozada de Sichen frunciendo el ceño. «¿Cuándo te hiciste una herida tan grave?» La expresión de Sichen era gélida mientras terminaba de vendarse la herida. Se ponía la túnica. «Cuando capturamos a Zhao Sun». Sun Jin parecía asombrado. ¿La familia Zhao podría permitirse guardias tan formidables? Sichen cambió rápidamente de tema. ¿Y qué de Su Yuanqing? La euforia inicial de Sun Jin se había desvanecido. Ya no quiere morir, solo quiere abrirse camino de regreso a Chonzhou, decapitar a su falso hermano mayor y salvar a su madre. Entonces su atención volvió a la herida de Sichen. Al mirar la mesita baja y no encontrar frasco de medicina, frunció aún más el ceño. «¿Tienes la espalda abierta así y no te estás curando?» La sospecha se apoderó de su voz. «He notado que algo anda mal desde tu regreso. ¿Tuviste otra pelea con la señorita Fan?» La voz de Sichen se tornó gélida al despedirlo. «Si no hay nada más que hacer, váyase». Sun Jin hizo una pausa dándose cuenta de que había acertado. Era raro ver a Sichen con una expresión tan seria, y supuso que el conflicto debió ser grave. Cualquier impulso de bromear se desvaneció. Años de amistad le habían permitido conocer el temperamento de aquel hombre. No era momento de indagar. Mientras se retiraba, su mirada se posó en la figurita que había sobre la mesa. La habitación de Sichen jamás albergaría una baratija tan fea. Seguramente la trajeron de Chonzhou. Solo después de alejarse bastante de la habitación, Sun Jin llamó a un guardia y murmuró: «Ve a Chonzhou».